Ha pasado tanto tiempo, sé que tus ojos están ya cansados de llorar, y tus brazos y rodillas tienen huellas de pedir noche y día sin cesar. Pero Dios no te ha olvidado, tus clamores ha escuchado, y hoy te dice con amor: son tus lágrimas perfume, sacrificio vivo y santo, olor grato para Dios. Son tus lágrimas perfume, sacrificio vivo y santo, olor grato para Dios. Muchísimas bendiciones, saludos, hola, que Dios les bendiga a aquellos que se están conectando. Muchísimas bendiciones, es un placer, un gusto poder saludarlos en esta bonita noche de viernes. Les saludo con mucho cariño. Quiero compartir algo con ustedes en esta noche. Primeramente, muchísimas bendiciones, les doy gracias por estarme acompañando. Amén. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que sea de muchísima bendición para todos los que van a escuchar esta palabra. Espero que lo compartas para que otras personas también puedan ser bendecidas. Muchísimas gracias a Ricardo Ramírez, que está conectado con nosotros. Violenes de León también, muchísimas bendiciones. Gracias por estar conectado. ¿Alguna vez has pensado que tus oraciones no las escucha Dios? ¿Alguna vez has pensado que te has sentido que estás solo, que Dios realmente no te oye, que has orado, que has clamado a Dios, que le has pedido y no contesta tus peticiones? O muchas veces, el enemigo nos ataca de diferentes maneras y nos sentimos como abandonados por Dios. En esta ocasión, el salmista David se encontraba de esta manera. Él se sentía que lo estaban atacando sus enemigos. De hecho, en esta ocasión que el rey David escribió el Salmo 56, él se encontraba clamando, se encontraba gimiendo delante de Dios porque los filisteos lo habían prendido, lo habían prendido, lo habían esclavizado. Así que él se encontraba orando y clamando a Dios por su liberación, por su libertad. Y voy a leer el Salmo 56, que eran las palabras que estaban saliendo desde lo más profundo del corazón de David. Y a veces nosotros pensamos que realmente Dios no nos escucha. Sentimos que Dios no nos oye, sentimos que a Dios no le importa, que Dios no conoce nuestro dolor, que Dios no conoce nuestros pensamientos. Pero déjame decirte, antes de comenzar a leer el Salmo 56 del rey David, que Dios nos entiende perfectamente, porque Dios bajó a esta tierra, dejó su trono, dejó su gloria, dejó el cielo para venir a salvarnos, para librarnos de nuestros pecados. Y Él supo lo que era el dolor. Jesús supo lo que era la aflicción. En el libro de Lucas, capítulo 19, dice la palabra que cuando él entró a Jerusalén y vio que su mismo pueblo lo rechazó, que su misma gente, los mismos judíos, no creyeron en él, sino a veces tú dices, no, Dios no entiende, Jesús no entiende lo que es ser traicionado. Jesús no entiende que muchos pasamos, ¿verdad?, por una traición de tu esposo, de tu esposa, ¿verdad? Y sabemos los que hemos pasado por eso, lo terrible
lo doloroso que es un abandono. Dicen los psicólogos que un abandono, una infidelidad está en el segundo plano, como perder a un ser querido, a un familiar a través de la muerte. Así que en primer lugar, el dolor más grande es el perder un ser querido. El dolor más grande del ser humano es perder a un ser amado a través de la muerte. Pero el segundo, según los psicólogos, los psiquiatras y todos aquellos que trabajan en cuestiones de mentalidad, de las situaciones de nuestra mente, dicen que el segundo dolor más grande es el perder a un ser amado, a tu esposo, tu esposa que te ha sido infiel, y realmente es un dolor tremendo. Muchas personas han cometido incluso suicidio al experimentar la infidelidad de su esposo o de su esposa. Triste y lamentable por ellos, porque después de la muerte pues nos espera más dolor, más sufrimiento. Así que esa no es la solución. Vemos que Jesús lloró. Aquí en Lucas 19:41, Jesús experimentó el dolor de una traición. Jesús experimentó el dolor de la traición de su propio pueblo, de los propios judíos que lo llevaron a la cruz. Los propios judíos lo crucificaron en la cruz del Calvario. Su propio pueblo no creyó en el Mesías Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, nuestro Salvador hebreo. No creyeron en él y lo enviaron a la cruz. Los escribas, los fariseos, los sacerdotes lo llevaron ellos mismos a la cruz. Así que dice el libro de Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44, que Jesús lloró por Jerusalén. Jesús lloró al sentirse traicionado por su propio pueblo y sentir el dolor de haber sido rechazado y más que nada el dolor de saber cómo iba a ser perseguido Israel y lo que le iba a suceder en los últimos tiempos, en la gran tribulación, lo que le llama la palabra de Dios, la tribulación de Jacob, la aflicción de Jacob. Así que Jesús conoce tu dolor. Jesús conoce lo que tú sientes cuando alguien te abandona, cuando alguien te traiciona. Cuando el Señor estaba a la mesa cenando con sus discípulos, Él supo que uno de ellos lo iba a traicionar. Los discípulos eran sus mejores amigos, en quienes él confiaba. Sus apóstoles eran con quienes él comía, con quienes él estaba día y noche, eran sus apóstoles. Así que imagínate cómo se sintió el corazón de nuestro Señor Salvador cuando supo que Judas le iba a traicionar, que Judas le iba a entregar a los fariseos a muerte. ¿Cómo se sentiría nuestro maestro al saber que Judas lo había vendido? Qué terrible, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se sentiría el maestro saber que uno de los discípulos que decía que más le amaba, estamos hablando ahora de Pedro, le iba a negar? Le iba a negar cuando Jesús iba a ser crucificado. Cuando fueron a arrestar a Jesús, cuando fueron los soldados a arrestarlo en aquella noche terrible en los cuales él le dijo a sus discípulos que oraran con él, que lo acompañaran porque se acercaba a su muerte. Jesús en ese momento dice la palabra que se sentía completamente atribulado. De hecho, Jesús le dijo a su Padre: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué quiere decir? Dice la Biblia que Jesús sudaba grandes gotas como de sangre. ¿Por qué? Porque estaba sufriendo, estaba pasando por dolor al saber que iba a ser crucificado. La muerte en cruz era la muerte más dolorosa y más terrible que podían experimentar en esos tiempos. De hecho, solamente los asesinos, los más crueles asesinos, morían en muerte de cruz. Así que Jesús ahí arrodillado, solo, sus discípulos se habían quedado dormidos, aún habiéndoles dicho: quédense conmigo y oren conmigo esta noche. Aún
no le escucharon, se quedaron dormidos. Ninguno estuvo dispuesto a quedarse despierto, a apoyarlo en su dolor, porque venía la hora más terrible, venía la hora de su muerte. Después, cuando vienen los soldados con Judas a arrestarlo, dice la palabra de Dios que todos huyeron, todos corrieron. Sus discípulos amados también lo abandonaron. Así que qué terrible, ¿verdad? El maestro conoce lo que es ser abandonado, lo que es ser rechazado, lo que es ser despreciado, como su pueblo, que cuando vieron que él hacía milagros, que les daba de comer milagrosamente, que hacía milagros, que los sanaba de enfermedades, todo mundo lo recibió con palmas y le gritaban: Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor, porque pensaban que él venía a liberarlos de la opresión de Roma, que venía como rey a liberarlos de esa opresión, pero que equivocados estaban, porque Jesús venía a liberarlos de la opresión de Satanás, de la prisión, de la esclavitud espiritual, pero ellos no lo creyeron. Así que vemos cómo lo abandonaron, cómo cuando se le dio a elegir entre el malhechor, entre aquel hombre asesino, escogieron darle libertad al asesino que al propio Jesús. Así que vemos que Jesús experimentó el abandono. Jesús experimentó el rechazo de su propio pueblo, de su propia gente, de sus propios amigos. Así que Él entiende tu dolor. Si has sido traicionado por tu mejor amigo, si has sido traicionado por tu esposa, por tu hermano, tu hermana, por tu familia, déjame decirte que no estás solo. Jesús lo pasó, Jesús lo vivió. Él también experimentó ese mismo dolor. Vemos que Jesús también experimentó el dolor de perder a un ser amado. Dice la palabra del Señor que él tenía un mejor amigo con quien comía, a quien visitaba junto con su hermana María y Marta. Él era el mejor amigo de Lázaro. Lázaro murió. Y dice la palabra del Señor que cuando él fue a ver a su mejor amigo, le dijeron: ¿dónde está? Le dijeron: está allá en la tumba, ya tiene más de 3 días ahí en la tumba. Dice la palabra del Señor que Jesús fue hacia la tumba y dice que al mirar la tumba de su mejor amigo, Jesús lloró. Ahí lo vemos en Juan 11:35. Jesús era Dios personificado, pero Jesús era Dios mismo en carne. Así que él experimentó el dolor, el Señor experimentó la traición, el Señor experimentó lo que todos nosotros experimentamos. La palabra del Señor dice que Él guarda nuestras lágrimas en su redoma. En el Salmo 56:8 vemos aquí a David, que lo habían arrestado, lo habían aprisionado los filisteos. Él estaba huyendo y lo habían aprisionado. ¿A quién iba el rey David sino solo a Yahweh, a Jehová Dios? Él le dijo en el Salmo 56, cuando él se encontraba allí en el día más oscuro de su vida, él le dijo: Señor, ten misericordia de mí, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que yo temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado y no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan mi alma. Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y deriva en tu furor a los pueblos. Aquí David clamaba por venganza para que Dios lo vengara de sus enemigos. Dice: mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo a ti clamare. En Dios alabaré su palabra.
En Jehová su palabra alabaré. Porque en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Qué maravillosa palabra, saber, como dijo David, que él había contado todas sus huidas. Dice, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? A Dios no se le escapa nada. Dios escribe cada oración, cada clamor, cada situación a la que tú elevas tu alma, elevas tu oración al Dios de los cielos. El Señor tiene un libro donde Él las está escribiendo. A Él no se le ha escapado absolutamente ninguna lágrima que tú has derramado. Él ha contado todas tus lágrimas y, como dijo David, Él las pone allí en su redoma. ¿Qué es una redoma? Una redoma era un frasco de vidrio pequeño donde guardaban el perfume, donde guardaban el aceite. Así Dios guarda tus oraciones en un frasco. Dios guarda todas tus peticiones, todas tus lágrimas. En el libro de Apocalipsis, capítulo 7, 17, dice que Dios enjugará toda lágrima y que ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, porque las primeras cosas han de pasar. El libro de Lucas capítulo 6, 21 dice que bienaventurados son los que ahora lloran. ¿Por qué? Porque ellos reirán y serán consolados. Así que Dios guarda tus lágrimas en su frasco. Dice la palabra del Señor que Él, Señor, nos va a recompensar por todas nuestras obras. Cuando yo estaba yendo a ministrar a la cárcel, yo recuerdo que las muchachas en la cárcel, ellas tenían una cajita de esas cajitas de galletas. En esa caja de galletas, las presas, las mujeres ahí en la cárcel, cada vez, yo iba cada semana a predicarles, a cantar alabanzas con ellas. Yo iba cada semana a ministrarles a través de la palabra. Y recuerdo que ellas cada semana habían hecho una cajita de cartón de las cajas de galletas y la pegaron con tape y allí guardaban todas sus peticiones que tenían día tras día. Y cuando yo llegaba, ellas me daban esa cajita para que yo me la llevara a la iglesia y comenzara a orar por sus peticiones. Así que me recuerdo una de esas semanas que fui y me llevé esa cajita de galletas llena de todas las oraciones y las peticiones de las mujeres ahí en la cárcel. Recuerdo que esa vez me encontraba yo en la iglesia y abrí la cajita y comencé a sacar cada papelito y comencé a orar por cada una de las peticiones de estas hermosas mujeres de ahí, de la cárcel. Y me recuerdo que mientras yo oraba por cada una de las peticiones de estas mujeres, me arrodillé en el altar y comencé a orar por cada una de ellas, comencé a leerlas, sacaba papel tras papel y de momento el Espíritu Santo comenzó a interceder por ellas con dolor, con gemidos. De momento como que me fui a otra dimensión, como que la atmósfera comenzó a cambiar y me vi en otras dimensiones espirituales y comencé en un momento a oír como voces que pasaban delante de mí. Ya no estaba leyendo yo las peticiones, sino que comencé a escucharlas. Comencé a escuchar diferentes voces. Y yo comencé a oír cómo las voces de cada una de las princesas lloraban. Yo escuché las oraciones de ellas, cómo gemían, cómo sus oraciones subían como incienso, subían como perfume hacia los cielos. Yo comencé a ver y escuchar cómo cada una de ellas se
se fueron juntando y comencé yo a hablar en lenguas, a interceder en lenguas y comencé a sentir el dolor que sentía cada una de estas mujeres cuando estaban orando. Comencé a sentir cómo cada una de ellas lloraba ante la presencia de Dios. Comencé a sentir cómo cada una de ellas comenzaban a gritar, comenzaban a gemir de desesperación y cada oración se sumaba a otra y después venía otra y mi cabeza se comenzó como espiritualmente a rodear de las oraciones de cada una de las presas y hubo un momento en que ya no pude soportar todas las voces. Era como si cada una de ellas las pudiera ver, cada una de sus voces, podía yo escucharlas, podía escuchar cada petición que ellas le hacían a Dios cada noche, podía escucharla una tras otra, pasaron como ecos sobre mi cabeza y fue tanto que yo sentí como que me iba a volver loca al escuchar sus llantos, al escuchar sus gemidos, al escuchar sus voces. Comencé yo a llorar y era un dolor que yo no podía soportar en mi corazón, en mi alma. Así que yo empecé a gritarle al Señor y le dije: Dios mío, yo no puedo soportar tanto dolor, Señor, ya no puedo más. Y comencé a llorar y podía ver cómo las oraciones subían desde el altar de la iglesia, subían como una neblina hacia las nubes, hacia nuestro Dios Elohim. Y yo comencé a decirle: Señor, yo no puedo, Señor, esto es más grande que yo. Y vi cómo subían, cómo las voces de estas mujeres iban subiendo hacia los cielos como neblina hasta que llegaron al trono del altar de Dios. Y yo le dije: Señor, yo no puedo soportar el dolor de estas preciosas mujeres. Yo no puedo con las oraciones de estas mujeres. Señor, yo las presento aquí en este altar y las elevo delante de tu trono. Así que yo comencé a ver cómo subían hacia el trono de Dios como por una neblina. Dije: Señor, tú escuchas, Señor, sus oraciones, Señor, tú escuchas su clamor, Dios mío, están delante de ti, Señor, allá en tu redoma, como dijo el salmista David, Señor, allí en tu incensario suben como incienso, suben como olor fragante delante de ti. Déjame decirte en esta noche que tus oraciones no son en vano, tu llanto no es en vano, tu clamor no es en vano, tus oraciones están subiendo a los cielos como incienso, como olor fragante delante de Dios. Tus oraciones están subiendo como perfume. Para Dios tus oraciones son perfume, son olor grato. Tus oraciones son como incienso que va subiendo hacia los cielos. No te rindas, no dejes de orar, no dejes de clamar, porque están llegando hacia el trono de la gracia. La palabra del Señor, ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8 dice: y vi el trono, y vi como él tomó el libro en su mano derecha, y vi que cuando tomó el libro, su libro, dice, el libro del cual estaba hablando el salmista David ahí en el Salmo 56:8, que dijo: ahí están todas mis lágrimas y mis peticiones en tu libro. Y vemos cómo la palabra de Dios se confirma. David lo dijo allá como a muchos años atrás. Él dijo: Señor, mis oraciones suben a ti y tú las guardas en tu redoma, tú las escribes en tu libro. Aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 dice que ahí cuando Dios abrió el libro, los seres vivientes, los ángeles que allá se encuentran en el trono de Dios, se postraron delante del Cordero, y dice que tenían arpas y copas de oro llenas del incienso, que son las oraciones de los santos. Aleluya. Mira cómo Dios tiene tus oraciones, tiene mis oraciones en copas de oro, ya no en una redoma, ya en un frasco de vidrio, como dijo el salmista David, sino que el Señor nuestras oraciones las tiene en copas de oro. Así de importante son
tus oraciones. Así de importante es tu clamor delante de Dios, que lo guarda en copas de oro. Tus oraciones no están siendo olvidadas. Tus oraciones no son en vano. El Señor ahí las guarda en copas de oro. También dice ahí mismo en Apocalipsis, pero en el capítulo 8, versículo 3 y 4, dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Yeshua HaMashiach. Dice, y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios. Escucha, subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de todos los santos. Dios está escuchando tus oraciones. ¿Cuál es tu petición en esta noche? ¿Qué es por aquello que tú has estado llorando y clamando día y noche al Señor? ¿Cuál es tu petición en esta noche? ¿Qué es lo que tú has estado pasando y experimentando día tras día, que ya no soportas el dolor, que ya no soportas la carga que llevas en tu corazón, que tú día tras día le dices, Señor, escucha mi oración, Dios mío, como los salmistas, como Job? Job lloraba, Job clamaba delante de la presencia del Señor, y él le decía, vemos en Job capítulo 16, versículo 16, Job le decía al Señor, dice, mi rostro está inflamado de tanto llorar. Job le decía a Dios, mi rostro está inflamado de tanto llorar y mis ojos están completamente entenebrecidos, llenos de tinieblas por tanto lloro, por tanto llanto. ¿Cómo te encuentras tú en esta noche? ¿Estás cansado de llorar? ¿Estás cansado así como Job, que ya sus ojos estaban inflamados, hinchados de tanto llanto, hinchados de tanto dolor? Hoy es tu noche. Déjame decirte, Dios te está escuchando y Él está dispuesto a contestar tu petición, pero tú tienes que llevarla delante de Él. Tienes que clamar así como clamaba el salmista David, así como clamaba Job. Job había perdido a sus hijos, Job había perdido todas sus pertenencias, Job estaba enfermo, tenía una lepra en su cuerpo, había perdido aún hasta su mujer, porque su mujer aborreció a Dios por lo que Dios le había hecho, pero Job siguió confiando en medio de ese dolor, en medio de su aflicción, en medio de que lo había perdido todo. Job seguía clamando a Dios ahí, aún con su dolor y sus lágrimas. Él seguía clamando al Rey de Reyes y Señor de Señores. No pierdas tu fe. Sé como Job, que en medio de su sufrimiento, en medio de su lucha, de su tribulación, siguió clamando a Dios, siguió confiando a Dios hasta que Dios le hizo justicia. Mira que Dios le devolvió a Job 7 veces más de lo que había perdido, y fue más feliz Job que en su principio. Así que la gloria postrera será mayor que la primera. Dios te va a bendecir, Dios te va a consolar, Dios está guardando cada una de tus lágrimas. El Salmo 42, versículo 3 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras todos me decían, ¿dónde está tu Dios? Dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, y todos me decían, ¿dónde está tu Dios? A veces todos nos critican, nos juzgan, nos ven llorar porque perdemos todo, pero no saben que nosotros estamos confiando en aquel que nos ha prometido que un día nuestras lágrimas van a ser recompensadas. Así que en esta noche, ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es tu oración? ¿Qué es lo que tú le estás pidiendo a Dios? Hoy es la noche en que tú debes de entregarle todas esas lágrimas al Señor. Entrégale todo tu dolor, entrégale toda tu aflicción. El Salmo 6, versículo 6 dice, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho y riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir y se
se han envejecido mis ojos a causa de todos aquellos que me angustian. Mi alma está angustiada, mis huesos se estremecen, mi alma turbada. ¿Hasta cuándo, Jehová, librarás mi alma? Señor, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. Jehová escuchará mi ruego, decía el salmista David, porque ha recibido Jehová mi oración. Así que se turbarán y se avergonzarán mis enemigos y se volverán, regresarán avergonzados de repente, porque Jehová ha escuchado mi lloro. Así que en esta noche el Señor ha escuchado tu lloro. El Señor ha escuchado tu oración. Entrégale todas tus cargas a Él. You've seen the ads attacking Gary. Voy a poner este canto y espero que el Señor te ministre a través de él. Pero antes de poner este canto, yo quiero preguntarte algo. Muchas veces la mayor parte de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, como les decía yo a las hermosas mujeres ahí en la cárcel, muchas de ellas habían ido a parar a la cárcel por consecuencias de situaciones que ellas mismas habían provocado. Por violar la ley terrenal. Segundo, por violar la ley de Dios. Así que te voy a decir lo mismo. Muchas veces hay cosas que nos suceden porque hemos violado la ley de Dios. Hay veces que nosotros estamos sufriendo consecuencias de nuestras malas decisiones y no podemos culpar a Dios cuando nosotros sufrimos por consecuencias de haber tomado decisiones malas. Muchas veces, si pasamos por un divorcio, es porque no esperamos la perfecta voluntad de Dios, de que Dios nos diera el hombre o la mujer que Él tenía para nosotros. Dios quiere vernos felices. Las muchachas me decían, no, yo no quiero servir a Dios, yo no me quiero hacer seguidora de Yeshua, de Jesús, porque Él tiene muchas reglas. Y yo le dije, bueno, ¿para quién son las reglas? ¿Para qué Dios ha puesto reglas? Dios ha puesto reglas y mandamientos para protegernos. Dios ha puesto reglas para protegerte a ti y a mí. Es como cuando vamos en un auto y nos pasamos una luz roja. Si nos pasamos una luz roja, ¿qué es lo que va a suceder? Primero, nos pueden dar un ticket por ir manejando a una velocidad que no debíamos. O nos pueden dar, el policía nos puede dar una etiqueta por no haber respetado la luz roja. Lo mismo sucede con nuestro Salvador. Él pone mandamientos para protegernos a nosotros de no tener un accidente. Por eso es que hay leyes en la tierra. Si nosotros nos pasamos una luz roja, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener un accidente, vamos a chocar y podemos incluso llegar hasta la muerte. Por un descuido, por una violación tan pequeña, podemos tener un accidente. Dios ha puesto sus mandamientos para protegernos. Porque Él ha dicho que no robemos. Porque el Señor ha dicho que no mintamos. ¿Por qué? Para que no nos lastimemos unos a otros, porque Él ha dicho que no adulteremos, que no forniquemos. ¿Por qué? Para protegernos también, porque el Señor está en contra del homosexualismo, de todas esas cosas de lujuria. ¿Por qué? Para protegernos, porque somos sus hijos, porque nos ama. ¿De qué nos quiere proteger? Hace mucho tiempo yo iba evangelizando en el centro a una persona, yo iba repartiendo tratados evangélicos y me topo con un homosexual y comencé a platicar con él. Y cuando él comienza a platicar conmigo, me empieza a decir que Dios no lo amaba porque le había permitido que él recibiera una enfermedad. Y yo le dije, ¿qué enfermedad tú tienes? Y él me dijo, SIDA. Entonces, yo te hago una pregunta a ti. ¿Dios le envió la enfermedad a este joven?
o él se la buscó por desobedecer los mandamientos de Dios. Si Dios nos prohíbe ciertas cosas, si Dios prohíbe el homosexualismo, si Dios prohíbe el bestialismo, si Dios prohíbe ciertas cosas, es para evitarnos dolor, para evitarnos a nosotros la muerte aquí terrenal y la muerte eterna. ¿Por qué las personas se enferman de enfermedades venéreas, de enfermedades como el SIDA, de enfermedades terribles que causan la muerte? Por la desobediencia. Dios no nos prohíbe el adulterio, la fornicación, porque Dios es un Dios malo. Yo les decía a las presas ahí en la cárcel, Dios es un Dios bueno y todos sus mandamientos son para protegernos a nosotros del peligro, de la enfermedad, de la muerte. En ningún momento Dios ha puesto mandamientos porque es un Dios ogro, un Dios arbitrario, sino al contrario, porque nos ama, porque nos quiere proteger de enfermedades y de la muerte. Así que en esta noche yo te digo, hay cosas que nosotros mismos nos provocamos por nuestras malas decisiones y por no obedecer la ley de Dios. Así que hoy es el tiempo, hoy es el momento de que tú pongas tu vida a bien con Dios, de que tú le digas, Señor, yo en esta noche quiero obedecer tus mandamientos. Señor, yo en esta noche quizás hay una de las cosas por las cuales nuestras oraciones hay un bloqueo que no pueden llegar al cielo. Es porque nosotros estamos en desobediencia o porque nosotros estamos pidiendo mal fuera de la perfecta voluntad de Dios. Así que es necesario que en esta noche nos pongamos a cuentas y le digamos, Señor, yo quiero arreglar mi vida, Señor, yo quiero arreglar mi vida contigo, Señor, yo quiero cambiar de mi forma de vivir, Señor, yo quiero poner mi vida recta delante de ti. Si esa es tu decisión y tú quieres que el Señor te bendiga, te colme de bendiciones, que tú quieres que el Señor realmente te escuche, hoy es el momento en que te pongas a cuentas con Él. Dice la palabra de Dios, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Así que Él será justo en recibirte y perdonarte. Dile en esta noche, Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Mira, no hay nadie que te conozca más que Dios. Así que háblale con toda sinceridad, háblale con toda tu alma y tu corazón. Él sabe lo que tú haces. Él te conoce, Él te mira de noche, de día. Él conoce lo que piensas, Él conoce lo más profundo de tu corazón. Él conoce tu vida completa, así que no hay nada que le puedas ocultar. No tienes que decírselo, confesárselo a nadie. Simplemente confiésaselo a Él y dile, Señor, tú sabes que he pecado en esto, Señor. Perdóname, Dios mío. Pídele que te perdone tu pecado. Tú sabes cuál pecado, tú sabes en qué le estás fallando a Dios. Dile, Señor, perdóname mis faltas, perdóname mis pecados, límpiame, ayúdame. Hay cosas que nosotros no podemos abandonar por nosotros mismos, pero es por eso precisamente que necesitamos a Dios para que Él nos limpie, para que Él nos ayude a vencer la tentación. Cuando nosotros recibimos a Jesús y aceptamos su sangre como sacrificio por nuestros pecados, nosotros ya no vamos a caminar solos. Ahora vamos a caminar con Jesús. Ahora el Espíritu Santo nos va a ayudar a poder vencer toda tentación del enemigo, toda tentación del diablo. Así que en esta noche dile, Señor Jesús, cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Perdona todas mis faltas y mis pecados. Hazme nueva criatura. Lávame, límpiame, haz mi corazón limpio y blanco como la nieve. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname, Señor, con tu Espíritu Santo para poder vencer, Señor, oh Dios mío, toda tentación del enemigo. Te doy gracias en el nombre de Jesús, Padre eterno, por tu salvación. Creo que tú enviaste a Jesús a morir en la cruz y a derramar su sangre en la cruz de Calvario y resucitar al tercer día por mis pecados para liberarme y limpiarme de mis pecados. Ahora, si tú hiciste esta oración, de hoy en adelante tú caminarás en una nueva vida, porque dice su palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas
son hechas nuevas. Así que si tú pecaste hace 2 días, hace 10 días, hace 1 año, hace 20 años, si tú pecaste hace un segundo atrás, mira, no hay nada que Dios no pueda perdonar. De este segundo en adelante, tú eres nueva criatura. Así que de hoy en adelante, abre tu corazón a Dios. Comienza a orar confiando en que Dios escucha tus oraciones. Dios hoy, este día, ha venido a salvarte. Él ha querido que tú escuches esta palabra para que tú sepas y tú entiendas que Él ha estado en todo momento contigo, porque Él dijo que Él se iba, pero que Él nos iba a enviar al Consolador, a ese que nos consuela cuando nosotros lloramos, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos abandonados. El Consolador, el Espíritu Santo, está con nosotros. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y descansa en esta noche creyendo que Dios escucha tus oraciones, creyendo que Dios recoge tus oraciones y las está guardando en copas de oro, que Él las está guardando ahí en sus copas de oro, que Él las recibe como perfume y como incienso. Confía en Dios, no estás solo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Si tienes una petición, déjala aquí en los comentarios y te prometo que yo voy a estar orando por ellas. Amén. Muchísimas bendiciones. Tus ojos están ya cansados de llorar y tus brazos y rodillas tienen huellas de pedir noche y día sin cesar. Pero Dios no te ha olvidado. Tus clamores ha escuchado y hoy te dicen con amor: son tus lágrimas perfume, sacrificio vivo y santo, olor grato para Dios. Son tus lágrimas perfume, sacrificio vivo y santo, olor grato para Dios. Pero te has entristecido al pensar que en esta vida nunca más verás el sol, y has deseado hasta la muerte al pensar que no verás a tus hijos otra vez. Pero Dios no te ha olvidado. Tus clamores ha escuchado y hoy te dicen con amor: son tus lágrimas perfume, sacrificio vivo y santo, olor grato para Dios. Son tus lágrimas perfume, sacrificio vivo y santo, olor grato para Dios.
son tus lágrimas perfume, sacrificio vivo y santo, olor grato para Dios. Son tus lágrimas perfume, sacrificio vivo y santo, olor grato para Dios. Del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha, y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrá. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrá. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrá. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrá.
Dios rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó.